Bueno, buenos días Santiago, ¿cómo estás? Aquí en vivo con otro episodio más de Construcción Verde, mitos y realidades por un planeta sostenible. Vamos a mirar esto de las energías y cómo ellas interactúan en toda la construcción verde. Muchas veces se cree que el tema de las energías renovables y este otro tipo de energías es suficiente como para hablar de edificaciones verdes, y es una pieza importante en todos los sistemas de evaluación y de certificación de edificios. Definitivamente se tiene en cuenta las energías, pero la gente piensa que solo se trata de los paneles y de este tipo de ayudas, digamos, energéticas, pero no tiene en cuenta otras, digamos, posibilidades. Así que hablemos un poquito de eso hoy y bienvenido Santiago. Muchas gracias, Jorge. Gracias a ti y a quienes se han ido conectando ahorita a este Facebook Live. Como lo comentabas, pues vamos a hablar de la anterior sesión. Estuvimos hablando de la arquitectura verde, aterrizada pues ya a contextos del edificio. Ahorita pues vamos a saltar un poco más a un contexto más general que también tiene gran impacto en la infraestructura, en la construcción, y a su vez pues también explorar lo que es la tecnología verde desde no solamente el enfoque pues tradicional de los paneles solares, sino también desde un enfoque pues más completo y también pues por supuesto a las diferentes tecnologías que han ido surgiendo. Entonces pues vamos a iniciar aquí con la presentación y vamos a dar aquí inicio. Y pues lo que son tecnologías verdes pues aterrizadas pues en este caso a lo que viene siendo la generación de energía específicamente. Entonces, pues vamos a iniciar aquí con un dato bien interesante que, pues desafortunadamente actualmente, más del 80% de la generación de energía a nivel mundial, no solamente en el contexto de los Estados Unidos, sino también a nivel mundial, está generado hoy en día a través de recursos fósiles. Esto quiere decir que pues, son recursos no renovables, recursos que generan grandes emisiones, y es por ello pues, que debemos de comenzar a migrar a soluciones cada vez más eficientes. Entonces, pues a lo largo de este bloque, que es relativamente corto, pero de gran importancia, pues vamos a ver estas que se ven aquí en color azul, donde vamos a tener lo que son bioenergías, lo que son energías solares, energías geotérmicas, energías eólicas, lo que son hidroeléctricas y energías azules, para que de esta forma podamos complementar pues una visión más completa de lo que vienen siendo las tecnologías verdes, de sus beneficios, pero también de algunos retos que incluso comienzan a tomar gran relevancia. Entonces vamos a dar inicio aquí con una gráfica, con unos indicadores aterrizados a lo que viene siendo pues, las energías renovables, pues del incremento que han llegado a tener pues, a lo largo de los diferentes años. Este es un dato de lo que viene siendo pues, a nivel global y también pues, de los diferentes años. Y quiero pues también introducirlo con algunos datos, como lo viene siendo que para el año 2009 en los Estados Unidos, a través del Senado de los Estados Unidos se introdujo que las compañías de servicios públicos debían de lograr al menos un 25% de su electricidad a partir de recursos renovables para el 2025. Entonces, ese tipo de iniciativas a partir del gobierno, de nuevas leyes que comienzan a surgir, pues se comienza a ver una evolución constante, no solamente en Estados Unidos, sino también pues alrededor del mundo. Entonces, pues este dato representa lo que viene siendo pues en términos de gigawatts y pues la evolución que ha tenido. Entonces, pues me gustaría, Jorge, quizás pues conocer tu perspectiva de cuál ha sido como esta evolución y de cómo ves estos diferentes datos pues a lo largo del tiempo de esta última década que podemos ver acá. Bueno, pues es que la gente piensa que su casa no es alimentada con energía renovable simplemente porque no ve la hélice, sí, encima de la casa, ¿no? Por ejemplo, en Texas, el 25% de la energía es energía eólica. Y eso es fundamental porque Texas es el estado que más produce energía en los Estados Unidos. Y nosotros producimos el doble de la energía que necesitamos. Eso quiere decir que no solo está asegurado el futuro, sino que se busca alimentar otros estados o solventar emergencias.
Lo curioso de todo esto es que solo digamos, el 25%, imagínate, el 25% de esa energía de Texas es eólica. Es decir, que la mitad de lo que consume Texas se podría cubrir solamente con energía eólica, y nosotros somos de los estados que más consume energía en los Estados Unidos. Es decir, que esto no es un mito, sin contar el porcentaje de energía electrofotovoltaica, que todos los días está aumentando. Países como Colombia, más del 80% de su energía es hidroenergía, que es una energía verde, es una energía sostenible, es una energía renovable. ¿Qué quiere decir esto? Que más de lo que la gente cree o piensa, es posible estas situaciones a nivel mundial. Y solo ponemos los ejemplos de donde tú estás y donde yo estoy, ¿sí? No estamos eligiendo, pues hablemos de los dos más, no. Así que esta cifra del 2020, por ejemplo, donde se ve ese crecimiento tan importante, más del 30%, es una tendencia que va a continuar y continuar y continuar, porque las ciudades se siguen expandiendo y las energías renovables en cierta manera buscan esa capacidad que la infraestructura sea más posible y que a sitios donde jamás pueda llegar la infraestructura, digamos, tradicional, pueden haber este tipo de energías que están ahí, son provenientes de los elementos naturales y pueden ser posibles de explotar, digamos. Entonces, en el pasado, las empresas que controlaban el tema energético también controlaban el crecimiento. Pero como se ve, esto ya se sigue disparando porque también se encuentra como específicamente uno de los objetivos de los ODS o de los Objetivos de Desarrollo Sostenible están enfocados hacia este tipo de energías. Entonces, creo que esta tendencia, no vemos en ninguna parte que la tendencia sea a la baja, sino todo lo contrario, especialmente con fenómenos como el que vimos nosotros en febrero de este 2021, donde prácticamente el Estado quedó en un apagón y las plantas de gas natural y las plantas de carbón, etcétera, colapsaron por la nieve. Entonces, esa vulnerabilidad hace que aún se piense más en este tipo de recursos. Exactamente, Jorge, interesantes esos datos que comentas, por ejemplo, pues de Texas, que probablemente es un estado que tradicionalmente se ve como un estado productor pues de petróleo, ya comienza pues a migrar a este tipo de tecnologías, ya comenzamos a ver energías eólicas y pues porcentajes bien interesantes que representan pues su generación y pues también la generación que puede significar no solamente pues a nivel de estado, sino a nivel también del país. Y como tú comentabas, también las personas, el hecho de quizás no ver un panel solar en su techo, el hecho de quizás no ver la turbina, el hecho de no ver ese tipo de tecnologías, pues no quiere decir que el país no esté evolucionando hacia ese tipo de cosas. En Colombia, pues el tema de hidroeléctricas ha sido bien importante durante el desarrollo del país, tan es así que actualmente se está construyendo la hidroeléctrica más grande del país, que se llama Hidroituango, y se espera que se comience a poner en práctica entre los próximos 2 años, y es por ello pues que comenzamos a ver que los países de esta región del Cono Sur pues también comienzan a migrar a ese tipo de infraestructura verde, pues que con el objetivo por supuesto de lograr una mejor sostenibilidad, y también pues va muy ligado hacia incluso los cumplimientos de los objetivos de desarrollo sostenible. Quiero comentarte también algo bien interesante que ha estado pasando, por ejemplo, en España, recientemente una crisis bastante fuerte de lo que son los incrementos en los costos de la electricidad, y desafortunadamente se debe por los altos costos que ahorita comienzan a tener de lo que es el petróleo. El petróleo pues ha tenido su evolución y ha logrado actualmente pues niveles récords de $80, $90 el barril, y podemos ver cómo
este tipo de implicaciones, pues el hecho de depender de una sola fuente de electricidad, y en este caso pues no renovable, pues también comienza a pasar factura a esos países que quizás no han podido migrar pues a una tecnología más sostenible y más incluso económica, sino que desafortunadamente dependen aún de recursos fósiles, y pues por ello incluso las implicaciones que estamos viendo en Europa, específicamente en España, donde ha tenido el último año un incremento de más de un 30% en costos de las facturas para las personas. Entonces, pues ese tipo de cositas son bien interesantes, pues también para aterrizarlos a un contexto en el que la infraestructura, la arquitectura, el desarrollo de este tipo de proyectos, pues también deben de responder a las necesidades del país y pues con los recursos que actualmente se pueden llegar a contar. Exactamente, es importante lo que tú hablas porque la gente piensa, especialmente en este gobierno fue elegido donde el tema de energías renovables fue un tema fundamental en la agenda. O sea, podemos decir que el tema de la energías renovables fue un pilar en la cual la sociedad americana decidió su nuevo rumbo en estos 4 años. De ese nivel estamos hoy hablando. Es de relevancia este punto. Como tú dices, tristemente somos los contaminadores o las personas que más generan contaminación en el mundo, y en este tema del cambio climático y todo esto que tristemente lo somos. Ahora, si lo dividimos por per cápita, o sea por habitante, pues somos los más contaminadores. Obviamente China es el que más contamina, pero si lo dividimos por la cantidad de habitantes, tristemente no es el número 1. Entonces, esa conciencia de cómo funciona la transición, porque tú lo has dicho, o sea, no se imaginen que los aviones van a tener paneles solares en las alas para volar. Todavía no existe esa tecnología, ¿cierto? Entonces se necesitan los combustibles, o lo mismo los barcos y otro tipo de elementos. Así que es una transición que va a permitir que el combustible, digamos, pétreo, se mantenga y solucionando todo este tipo de energías. Pero por ejemplo los vehículos y otro tipo de consumos que contaminan de manera importante se vayan trasladando a tecnologías mucho más nobles y renovables, ¿no? Claro, incluso aprovecho, Jorge, para comentarte algo bien interesante que vi hace un par de días por ahí en redes sociales, donde actualmente hay una empresa, en este caso en Reino Unido, en Europa, en donde se dedican exclusivamente a transformar vehículos pues a combustión tradicional y convertirlos en vehículos 100% eléctricos. Lo curioso de esta tecnología, lo curioso de este negocio, es que se han enfocado en lo que son marcas de alto lujo como los BMW, Mercedes-Benz, Rolls-Royce, etcétera, automóviles que incluso no fueron construidos recientemente, sino hace ya varias décadas, y los convierten a automóviles 100% eléctricos. Incluso no es tan costoso, no es tan costoso este tipo de transformación, pero a partir de ello podemos comenzar a ver que no necesariamente debemos de esperar a ese automóvil concepto o ese automóvil ultrafuturista para poder lograr pues la sostenibilidad, o lograr que por lo menos podamos comenzar a meternos en este tema de energías renovables, sino que actualmente comienzan a surgir pues diferentes iniciativas interesantes que pueden comenzar a convertir pues esa tecnología que pues actualmente se puede pues decir que es obsoleta por la contaminación que genera, pero que también por un proceso o algún proceso de fabricación se pueda nuevamente convertir pues en un automóvil 100% eléctrico. Entonces son ese tipo de cositas que pueden ir surgiendo pues a través de este tipo de soluciones, y que las empresas o emprendedores puedan comenzar a ver esas oportunidades en todo tipo de mercados. Si esto está surgiendo en Europa, muy probablemente está surgiendo en Estados Unidos, y también debería comenzar a salir ese tipo de iniciativas aquí desde América Latina.
Mira en el cuadro que muestras sobre la energía en Estados Unidos, que si sumas el petróleo y el carbón, que siempre han sido las fuentes, digamos, más contaminantes y han sido siempre las que han movido la energía, hoy en día son tan solo el 48%. Es decir, que quiere decir que esas energías ya no son la mayoría. Este reporte es de antes de pandemia, obviamente. Hoy es todavía, digamos, mayor la participación de las energías renovables o de otro tipo de energías, como yo te lo he explicado. Y si miras lo que es el tema renovable, el 11%, el 43% está proveniendo de biomasas, ¿sí? Que quiere decir que también ese otro tipo de energía es proveniente de cultivos, de residuos vegetales, de ese otro tipo de cosas, que también recordemos que en Estados Unidos el 10% de la gasolina contiene biomasa, ¿sí? Entonces sí se hablan de transiciones y se habla de situaciones que son importantes. Ahora, si sumas el gas natural con el petróleo y con el carbón, pues en ese momento estamos llegando sí a cifras del 80%, ¿cierto? Entonces esa es la transición. El 80% está en Estados Unidos en promedio, pero en Texas, que es el estado que produce más, ya estamos en menos del 50%. Entonces sí hay procesos y sí hay cambios. Como tú bien lo dijiste, todo el mundo piensa que Texas es petróleo. Se sorprenden recientemente volando y yendo a algunos proyectos que tenemos en la frontera con México, saliendo de Houston. Puedo decir que la mitad del viaje, que es bien corto, pero la mitad del viaje fueron turbinas, viendo turbinas, ¿sí? Desde el avión no se veía nada más, sino estos parques. Así que es una realidad y tenemos que ser conscientes de lo que está pasando. Incluso es un cambio de paradigma total, porque pasamos de cambiar lo que son este tipo de máquinas de extracción de petróleo, lo que comentabas de turbinas eléctricas, y yo creo que es un cambio de paradigma bastante positivo que se pueda comenzar a dar, que pues un estado tradicional pues de producción de energía o de producción de fósiles, pues comienza a migrar a ese tipo de infraestructura, que la gente ya pueda comenzar pues a aprovecharlas pues en beneficio, pues por supuesto no solamente del Estado, sino también pues de todo el país, y de demostrar que se puede, que no hay fronteras, no hay límites en cuanto a ese tipo de transformaciones. Y estos datos pues revelan eso. O sea, a pesar de que es un 10% y como lo comentas, pues es un dato antes de pandemia, es muy probable que haya por supuesto incrementado. Todos estos porcentajes que se desprenden de las energías renovables son a partir de tecnologías que podamos comenzar a ver en las diferentes regiones. Entonces viene el tema de tecnología geotérmica, solar, hidroeléctricas, vientos, y ya lo que viene siendo biomasas, que ahorita vamos a entrar un poco más en detalle a partir de toda esta información. Entonces, súper interesantes estos datos, y es por ello que invitamos a que las personas pues también sean conscientes de ello, que están comenzando a dar pasos, y el objetivo es continuar. Ya se ha aterrizado a nuestro contexto desde la casa, hasta comenzar a entenderlo también en un contexto de ciudad, como lo hemos hablado en diferentes ocasiones. Así es, en mi casa, como tú dices, estamos en la ciudad, elegimos energías eólicas, y no es que no tengamos la turbina aquí encima, sino que nosotros nos facturan energía eólica y lo elegimos en nuestro contrato. Entonces vienen todas las compañías y dicen, ¿usted qué quiere? Y uno le pregunta, bueno, su energía dónde proviene, y esta es una compañía que se llama Green Mountain, y ellos solo facturan energía eólica. Entonces uno también puede, desde la factura, o sea, a mí me cuesta exactamente igual, pero mi posición es: voy a pagar energía eólica a fin de que estas empresas sigan creciendo y sigamos siendo parte de la transformación. O
O sea, yo no tengo que sentarme como un espectador o decir, no, es que no voy a poner paneles solares, sino que inclusive viviendo en un apartamento, o viviendo en renta, o viviendo en una casa que digamos no tenga la posibilidad de los paneles solares, yo puedo contratar una empresa que provee su energía a través de energías renovables y apoyar el crecimiento de las mismas. Claro, y incluso Jorge, ahorita comentándolo, aterrizado a esa tecnología que me comentas y ese servicio, pues también hablemos un poquito de esos edificios, de esos proyectos que logran generar más energía de la que consumen y que incluso logran poner pues este tipo de energía que no están utilizando, la pueden poner al servicio pues, de, del servicio público o incluso venderla. Comenzamos a ver ese modelo de negocio donde pues, las personas o empresas o edificios producen más energía de la que realmente consumen e incluso pueden llegar a venderla pues como una fuente de ingreso complementaria. Hay diferentes incluso empresas que han surgido aquí en Colombia, he escuchado algunas incluso aquí en Bogotá, donde lo que hacen es a ustedes no les cobran lo que es el panel solar, porque el panel solar de todos modos pues aquí en Colombia sigue siendo una tecnología un poco costosa, sino que lo que hacen es instalarlo directamente pues en la casa o en el conjunto residencial y lo que hacen es comenzar a cobrarle a uno pues un cierto porcentaje de ese consumo que uno logra. Entonces, esos modelos de negocio también comienzan a ser bien interesantes porque ya comenzamos a dejar de ver pues, ese tema de las grandes inversiones que se puedan llegar a generar y comenzamos a apoyarnos de otro tipo de modelos de negocio que puedan llegar a ser pues bien interesantes para reducir pues la dependencia del consumo energético tradicional. Entonces, pues súper interesante eso y creo que hacia allá vamos, Jorge. ¿Qué opinas de eso, de esos modelos? Absolutamente, pues eso ya es una decisión de familias prácticamente. Claro. Y eso hay que entenderlo. Lo que tú dices del negocio, pues es que eso es un gran negocio porque imagínate, los paneles duran 25 años, se pagan en 7, 8, 10 años, pues estas compañías que le pusieron el panel ahí a la casa se vuelven compañías de energía, sin necesidad de hacer esas inversiones monstruosas en infraestructura. Pues en un país como Colombia, por ejemplo, que es lleno de montañas y de dificultades, digamos, para poner torres y cosas de estas, o un país como Estados Unidos tan extenso, entonces el tema de redes es un porcentaje importante de la factura, ¿sí? Mantenimiento de redes y creación de redes. Eso desaparece porque básicamente la red es el aire, la red es el sol, la red es el agua, o sea, es totalmente natural. Así que esta tendencia seguirá y seguirá, y la tecnología hará que cada vez sean más económicas y más eficientes. Exactamente, listo. Entonces vamos a pasar, pues dentro de estos bloques, como lo vimos al principio, vamos a ver diferentes generaciones de tecnología a través de tecnologías pues, verdes, y a partir de ello pues comenzar a descomponer un poquito pues cuáles son esos componentes importantes, esos datos también que podamos tener en cuenta en los proyectos, y vamos a entrar con la generación de energía pues a través de lo que es bioenergías o biocombustibles. Entonces, en este aspecto hay tres tipos pues, de generación. La primera generación pues consiste básicamente a través de lo que son residuos orgánicos, lo que son por ejemplo azúcar, almidón, aceites vegetales, grasas animales, etc. Esto es una fuente que ha comenzado a tomar relevancia en los últimos años y también pues ya es bien conocida pues esta primera generación de lo que son bioenergías, pero también representan diferentes retos que hay que considerar. Uno de ellos es el dilema que existe entre producir alimento y producir combustibles. Esto al ser una fuente pues de energía a través de lo que vienen siendo alimentos, pues también representa diferentes circunstancias en las que pues comenzamos a ver que pueden llegar a comenzar a depender mucho de las cadenas de producción de alimentos y por supuesto también por las implicaciones medioambientales que eso significa. Entonces, quizás Jorge, no sé si nos puedas como complementar un poco este aspecto de cómo ves este dilema en el que se pueda comenzar a presentar con esta primera generación
pues de que su principal componente son los alimentos y también pues esa disyuntiva que hay de si producir alimentos o producir combustibles a partir de ellos. Realmente, al final del día, se busca con la biomasa ser un factor de reciclaje también. Entonces, por ejemplo, en el maíz, las cáscaras de maíz o la cáscara del arroz o las cáscaras de... Es decir, el primer paso de la biomasa es tomar residuos y sobre eso se tiene que enfocar muchos de estos esfuerzos. ¿Qué es lo bueno de todo esto? Es que finalmente hay muchos países como Colombia, por ejemplo, que los campesinos no tienen la infraestructura para sacar su producción. Y también es muchas veces las cosechas se malogran por efectos climáticos. Entonces la biomasa también es una respuesta a esa solución, porque estas compañías de petróleo, las compañías que entren en los negocios, van a poder ayudar a la infraestructura para sacar su producto, les interesa y cada vez va a haber un interés más en generar ese desarrollo y va a lograr que los países se puedan consolidar desde la parte agro, que hoy no tienen esa salida y esa posibilidad. Entonces, sí hay que entender este juego y tu pregunta es excelente, porque hay gente que es más, digamos, proactiva de la naturaleza y entonces ya no solo se preocupa que se cultive, sino el cómo esa energía que se utiliza para cultivar, etcétera, etcétera, a dónde va a ir a parar, ¿no? Entonces hay inclusive gente que dice que ya no se puede consumir carne porque la energía y los recursos que consume una vaca quitarían el hambre del mundo. Entonces cosas así se están generando y esas intervenciones o esas filosofías hay que mirarlas de acuerdo a las necesidades de cada país. Yo pienso que las necesidades de Estados Unidos son muy diferentes a las necesidades de Colombia y de Colombia y de varios países de Latinoamérica como Bolivia, como Perú, como Ecuador, la misma Argentina. Si la infraestructura mejora, bienvenido, porque el campesino va a tener la opción final económica de decidir. Esto al final del día se vuelve un tema económico. Entonces, bienvenida a la agricultura, ¿no? Bienvenida a la agricultura y todos sus renglones, ¿no? Como solución. Claro, y es que la agricultura pues también pues en países de América Latina ha cumplido un papel importante en el desarrollo de sus economías, pero también a nivel mundial pues el tema del suministro de alimentación pues también es un reto bien importante, porque según datos por ejemplo de la ONU, solamente en 2019 se desaprovechó el 17% de los alimentos producidos a nivel mundial. Esto se traduce en 931 millones de toneladas de alimentos que desafortunadamente se vencieron, que de todos modos entraron a la cadena de suministro, o sea, entraron a las casas, entraron a los comercios, entraron a las diferentes cadenas de venta minorista, y esto hace que también debamos de replantearnos pues la cadena de suministro y a partir de ello pues generar soluciones para que pues ese tipo de biomasas, ese tipo de desperdicios podamos hacerlos eficientes y pues aprovecharlos en este tipo de tecnologías pues de primera generación, que es la primera tecnología y es la más antigua realmente de primera generación, pues el primer paso que se comenzó a dar para lo que son este tipo de biocombustibles, y por ello se saltó a la segunda generación en donde ya es a partir de recursos no alimentarios, son recursos más que todo, por ejemplo, lo que es la madera, la viruta, diferentes otro tipo de residuos que a través de su proceso pues logran ser un poco más eficientes y a través de ello pues se genera también energía y combustibles. Y la tercera lo que viene siendo pues a través de lo que son algas o diferentes otros componentes de biomasa que también comienzan a ser interesantes, y como lo comentabas ahorita al inicio, este tipo de biocombustibles de tercera generación ya están presentes en los combustibles actuales. Se calcula que para el 2021 eso representaba más o menos el 9,5% y para el 2022 un 10%,
pero este tipo de tecnología ya está presente pues en este tipo de combustibles tradicionales. Sí, y es muy importante ver y analizar que dentro de la economía circular, la importancia del reciclaje, del reuso, de todo esto, que impulsa a que no desperdiciemos ningún recurso, sea cual sea y venga de donde venga, ¿no? Entonces, este tema de las energías renovables, las biomasas, etcétera, toma un papel preponderante en muchas industrias y muchos países del mundo que inclusive no tenían opciones petroleras, ¿no? Así que en cierta forma es una redistribución de la energía y eso hace que, digamos, por ejemplo, el continente africano tenga un potencial en muchas cosas futuras que hoy únicamente se ve pobreza alrededor de eso. Así que bueno, muy interesante lo que hoy abordamos, Santiago. La gente necesita entender un poquito más de las energías y de lo que está pasando alrededor de la construcción verde. Así que, como siempre, temas que construyen y que muestran los mitos y las realidades de la construcción verde y por qué esto no es tan lejano como muchos creen. Poco a poco nos vamos acercando desde afuera a empezar a abordar temas mucho más propios de las edificaciones, pero no tiene sentido hablar de edificaciones verdes si no sabemos ni siquiera qué energía va a usar, si no sabemos cómo se va a conectar, si no sabemos si le vamos a meter pura energía de petróleo y de ese tipo de componentes, pues no tiene ningún sentido. Así que un abrazo cordial, un saludo fuerte para ti y nos vemos en la próxima entrega de Arquitectura Verde, Mitos y Realidades, que cada vez tiene más y más seguidores. Así que quiero felicitarte por el material, Santiago, porque seguimos atrayendo personas y nuestra meta ya, digamos, se encuentra en un punto muy interesante, un tema muy técnico, muy dirigido a mercados muy específicos. Así que seguiremos educando un poquito para que tengamos un mejor planeta. Muchas gracias a ti, un abrazo a Latinoamérica y a todas las personas que nos han seguido y visto en esta entrega. Perfecto, Jorge, muchísimas gracias y bueno, continuamos en una próxima oportunidad profundizando en estos temas bien interesantes que comienzan a tomar gran relevancia en todo tipo de proyectos. Así que muy emocionado, Jorge, y bueno, muchísimas gracias nuevamente por el espacio a ti y a todos. Bueno, un abrazo, Santiago.